Ahí está justamente la información, señores. Se van a evaluar medidas, es lo que anuncia el ministro Julio de Martín. Y claro, como parte de este Consejo de Ministros, vamos a estar bastante atentos si realmente es así. Para hablar sobre estos temas, justamente del estado de emergencia y lo que han solicitado otros distritos aquí en nuestra capital, vamos a conectarnos de inmediato con Dimitri Semancha, exministro del Interior, a quien agradecemos por estar el día de hoy con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a todos los televidentes de Primera Visión. Muchas gracias a usted por estar el día de hoy con nosotros. Y vamos, si bien es cierto, ya en este tercer día de declaratoria de emergencia teníamos también los reportes de los 2 días anteriores. Algo que ha llamado la atención es la indumentaria que están utilizando actualmente aquellos sujetos que están siendo detenidos. Indumentaria roja, se pone el cartel de detenido y el delito que han cometido. Esto, sin duda, por algunos es bien recibido, por otros llama mucho la atención porque se habla como si fuera simplemente un tema para resaltar en las portadas y más allá los vecinos están denunciando que, por ejemplo, en San Martín de Porres son pocos o casi nulos los operativos que se realizan constantemente, porque hay una zona donde incluso el día de ayer a una señorita la han arrastrado producto de esta ola delincuencial. ¿Realmente es necesario utilizar esta indumentaria roja para concienciar a la población acerca de la ola delincuencial que nos está golpeando? Para nada es necesario. Todos los días la policía, con o sin estado de emergencia, detiene a una cantidad importante de personas en estado de flagrancia. Estas personas son puestas a disposición del Ministerio Público, que en 48 horas tiene la posibilidad de hacer que estas personas se queden detenidas y acusarlas al Poder Judicial o simplemente darles comparecencia. Ayer, por ejemplo, yo he visto un poco preocupado cómo sale el Ministerio Público, los fiscales, a hacer operativos, dice, en el marco del estado de emergencia. El operativo de los fiscales no requiere un marco de estado de emergencia, más bien ellos siempre tienen que salir porque es su tarea. Acá hay que entender en principio varias cosas. Un estado de emergencia es una prerrogativa presidencial que en conjunto con su Consejo de Ministros tiene la posibilidad de llevarla a cabo. Es decir, es un instrumento totalmente constitucional. Pero es un instrumento, no es una política pública. Una política pública sí tiene objetivos, es medible, tiene logros que pueden ser fácilmente vistos por la población. Entonces lo que acá estamos viendo es una declaratoria de emergencia en la que en el camino se quiere construir un plan, en la que en el camino se quiere construir una estrategia. Además tenemos una declaratoria solamente en 2 distritos de Lima. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Simplemente que el delincuente se vaya a otros distritos aledaños. Concuerdo con la preocupación de todos los alcaldes de Lima, porque una declaratoria de emergencia en ese estilo debió darse tanto en Lima como en el Callao. Sí, justamente ahora, por ello no que se han reunido el día de ayer, ¿no? Con el alcalde metropolitano de Lima, y ellos han firmado justamente ese documento que, a ver si lo podemos compartir también, en el que dice brindar su respaldo de acuerdo al Consejo Metropolitano de Lima aprobado por el voto unánime de los regidores el pasado viernes 15 de septiembre, mediante el cual se autoriza al ingeniero Rafael López Aliaga, alcalde de Lima Metropolitana, para que solicite al ministro del Interior que se gestione la intervención de las Fuerzas Armadas, apoyo de la Policía Nacional en favor de la seguridad ciudadana en los 43 distritos de la provincia de Lima. Asimismo, repudiar la violencia, dice, en todas sus formas, ¿no? Y lo firman justamente todos los alcaldes que se han reunido el día de ayer. Y si bien es cierto, como usted nos los mencionaba días anteriores, ¿no? No podemos tapar el sol con un dedo, no podemos tapar un hueco porque se abre otro, y es lo que sucede también en Lima Este, ¿no? San Juan de Lurigancho colinda con el Agustino, y lo que nos causaba más extrañeza es que veíamos que estos actos delincuenciales años anteriores se identificaba más en el distrito del Agustino, y ahora quien ha sido declarado en emergencia es San Juan de Lurigancho y no el Agustino, pero son aledaños. ¿Qué quiere decir? De que si es que se intenta erradicar la delincuencia en el distrito de San Juan de Lurigancho, ¿a dónde van a ir estos delincuentes? Al Agustino. No, además se da la declaratoria por el estallido de la granada en la discoteca Chandler. Es decir, no hay un estudio previo de dónde se está desarrollando y cómo es que se desarrolla, qué tipo de delincuencia. Para eso se tiene que hacer todo un plan y una estrategia, y cuando ya tienes el plan y la estrategia necesitas el instrumento de la declaratoria de emergencia para
no tener que recurrir a todo un procedimiento legal para entrar a un domicilio, es decir, suspende ciertos derechos, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, que es parte de una declaratoria de emergencia. Es ahí cuando tú lo utilizas como un instrumento válido. Pero si solamente tú declaras la emergencia para en el momento construir algo, es un error. Segundo, en el comunicado de los alcaldes me parece totalmente lógico que los alcaldes soliciten al Estado que se amplíe la declaratoria de emergencia a los demás distritos. Lo que creo que hay una equivocación es que el alcalde de Lima pueda pedirle al ministro del Interior o al ministro de Defensa que saque a las fuerzas militares sin en el marco de una declaratoria de emergencia. Tiene que primero solicitar que se declare la emergencia y además la participación de las Fuerzas Armadas, según incluso lo señala el decreto supremo 105 que declara la emergencia en 2 distritos de Lima y varios distritos de Sullana en Piura, señala claramente que la participación de las Fuerzas Armadas se da en el marco del decreto legislativo 1095 y que este decreto legislativo es el que regula la forma, la fuerza que va a impregnar las Fuerzas Armadas. No es que van a salir a patrullar con tanques y con ametralladoras para intervenir a la población. Sería un gran error. De por sí, sacar a las Fuerzas Armadas ya es un error porque ellos están siendo o han sido preparados para otros contextos, en otras situaciones, y puede generar que pueda haber algún tipo de error y finalmente miembros de las Fuerzas Armadas terminen involucrados en actos que después todos van a zafar cuerpo, todos van a decir lo hizo tal, y nadie va a asumir la responsabilidad y se lo van a achacar al ministro de Defensa o a los propios militares, ¿no? Ajá, muchas veces se deslinda de esa responsabilidad política. Ahora, justamente el punto que usted nos mencionaba, ¿no? Que primero se tiene que declarar en estado de emergencia, es el punto número 3 que ellos exhortan, ¿no? Exhortar al Poder Judicial para declarar, al Poder Ejecutivo, para poder declarar en emergencia a Lima Metropolitana y autorizar la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía del Perú en los 43 distritos de la capital. Es el pedido que realizan. Ahora, si bien tan solo no se ha declarado en estado de emergencia, sino que el Congreso de la República le ha brindado las facultades para que puedan legislar en temas de seguridad ciudadana, pero cuando tenía una entrevista recientemente el premier Otárola, este último domingo, se le preguntaba acerca del plan que ellos tendrían y daba unas respuestas que en verdad nos daban luces de que era todo lo contrario, no tenía conocimiento de lo que sucedía en San Juan de Lurigancho y mucho menos un plan para poder ejercerlo en este estado de emergencia. Una cosa es presentar un paquete legislativo que puede ser un Frankenstein, donde un sector mete lo que quiera y lo presenta, pero ninguno de esos proyectos están concadenados, no tienen una única lógica. Cuando yo presento varios proyectos es porque quiero enfrentar algo y necesito atacarlo de diversas maneras. Todo es parte de un plan, de una estrategia. Entonces, si no hay un plan, si no hay una estrategia y por encima de todo no hay un liderazgo, entonces es muy probable que pasen los 60 días, se amplíe quizás a los demás distritos, que también debería evaluarse el Callao, porque si bien el Callao es una provincia distinta a la de Lima, en realidad es parte de Lima. O sea, hay una confluencia natural entre las personas que viven en el Callao y las que viven en Lima. Entonces, tendría que ser Lima y Callao. Ahora, hay que entender claramente que la seguridad ciudadana no depende de la policía exclusivamente. Si bien el artículo 166 pone a la policía como garante del orden interno, eso no quiere decir que sea la policía la única responsable. La ley 27933, artículo 2, se señala claramente cuál es el concepto de seguridad ciudadana. Y el concepto de seguridad ciudadana es los efectos de entender que es la respuesta orgánica, estructurada del Estado para enfrentar en los 3 niveles de gobierno la inseguridad. Es decir, en ningún momento se toca el nombre de la policía o las Fuerzas Armadas. Es la respuesta integral del Estado para enfrentar la inseguridad en sus 3 niveles de gobierno. Es decir, están involucrados las autoridades locales, las autoridades regionales, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los órganos constitucionalmente autónomos como el Ministerio Público. Es decir,
es una tarea de todos, no es solamente una tarea de la policía. Ahora estamos Eso viendo justamente incluso... queremos que quede bastante claro, porque muchas veces solo se habla de la Policía Nacional. El día de ayer muchas críticas recibieron estos dos policías, sin duda que se encontraban durmiendo en San Juan del Lurigancho. Sin duda que sí, causa críticas, molestia por parte de la población, pero no solo un trabajo que realiza la Policía Nacional, sino que muchas veces el serenazgo ayuda, la policía captura y finalmente ¿qué pasa? Son soldados en menos de 24 o 48 horas, están nuevamente en las calles porque no se les sigue un procedimiento como tal. ¿Culpa de quién es? Obviamente ya de la entidad superior que está dentro de estas capacidades. Hay un tema que solamente la familia policial o los policías podrán entender. Cuando sucede un estado de emergencias, la institución requiere todo el personal. Entonces los que estaban en vacaciones, los que estaban en descanso, les cortan eso y lo que ellos llaman el reenganche. Vuelven al estado de actividad rápidamente y muchas veces se pasan sobremanera el número de horas que ellos tienen que estar laborando. Pueden estar laborando 24 o 48 horas seguidas. Entonces, por eso yo ayer hablaba en otro medio que no son robots. No quiere decir que uno no pueda criticar que un policía se le encuentre durmiendo, pero son seres humanos que están expuestos a una presión distinta frente a un estado de emergencia. Tenemos que tener en cuenta que solamente contamos con 140 y tantos mil policías a nivel nacional. No todos están debidamente armados, capacitados para el uso del arma, porque muchas veces ni siquiera pueden practicar, ¿no? Pregúntele usted a un policía que ya salió de la escuela, ¿hace cuánto no hace prácticas de tiro? Y no lo hace porque la institución no le da las armas o no le da las balas, tienen que comprar sus propias balas. Después, si están debidamente uniformados, si tienen chalecos para intervenir, si sus patrulleros son patrulleros de verdad o son hechizos, son vehículos que han sido comprados y acá los han armado. Si justamente hablando de los patrulleros, ayer se declaraba que cerca del 47% de estos estaban inoperativos. ¿Cómo se puede una policía poder resguardar nuestra población si no tienen los equipos necesarios? Y lo que sucede es que si usted va a radiopatrullas el día de hoy, se va a encontrar con un cementerio de autos, que, a ver, el auto que compra un policía, o sea, para patrullar, no es el mismo auto que utiliza cualquier persona para ir a su trabajo. Es un auto que muchas veces se va a ir en contra, se va a subir a la berma, va a tener choques, va a recibir disparos. Entonces, ese auto no va a requerir el mismo mantenimiento que cualquier otro. El problema es que se adquieren autos, pero dentro del proyecto de adquisición no se repara que se necesita un mantenimiento constante de ese auto. Entonces, en 6 meses, el auto comprado queda inutilizado. Por eso que la propuesta tiene que ser reevaluada y ya no adquirir vehículos, sino hacer el proceso de renting, porque lo que necesita la policía es tener el vehículo operativo. Y para eso hay empresas internacionales o nacionales, y eso se puede hacer con procesos incluso de gobierno a gobierno, para lograr alquilar vehículos policiales que estén en perfecto estado. Se hizo en la ciudad de Lima y Callao y funcionó. En muchos distritos funcionó. Nunca dejaron de estar operativos. Desgraciadamente dejaron que ese proceso nuevamente vuelva a cero. ¿Para qué? Porque muchas veces uno hay que pensar, detrás de una compra puede haber corrupción. Exacto, por eso es importante. y es justamente lo que nosotros hemos verificado, porque si vamos tan solo a la comisaría aquí de ATE Vitarte, encontramos por lo menos a 4 o 5 vehículos que están inoperativos. Sin duda que hablar de seguridad ciudadana, o mejor dicho, la inseguridad ciudadana es un tema bastante amplio, hay muchos puntos por tocar. Yo le agradezco por estar el día de hoy con nosotros, el tiempo siempre nos queda corto y hasta una próxima oportunidad, exministro. Muchas gracias. Yo en verdad, como cualquier ciudadano, espero que esto funcione. O sea, no quiero que este estado de emergencia no funcione, pero para que funcione tiene que haber un plan, una estrategia y un liderazgo. Así es, ese es el pedido que le hacemos justamente al Premier, que viene liderando, según ha anunciado el ministro De Martini, todo lo que respecta a este plan de seguridad ciudadana en este estado de emergencia. Muchas gracias nuevamente por estar. Muchas gracias.